Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con este Mini Countryman John Cooper Works. 300 caballos, motor que va asociado también con una tracción all-wheel drive y este sub seguramente sea el candidato perfecto si buscas practicidad, espacio y buena marcha dinámica, viajando tranquilamente, pero sin renunciar a una buena potencia. Así que dentro intro y empezamos. Vamos a comenzar nuestro repaso exterior. Aquí encontramos este Mini Countryman John Cooper Works con un diseño bastante actualizado en esta nueva generación. Aquí vemos la parte, digamos, frontal, ¿no? Todo este carenado con mucha ventilación y con este formato de bandera en la zona del entramado. Toda esta parte también con detalles en rojo, este vinilo en rojo donde también resalta el rojo en los retrovisores y el techo también en color bitono con unas barras negras en color brillo para, bueno, darle ese aspecto también sub del cual hereda este Countryman a nivel general. Tenemos estas llantas en acabado bitono brillante, muy bonitas. Ahí vemos la gran mordaza del freno, llevamos discos perforados, ventilados, con un buen agarre, un buen sistema de frenado que hablaremos en la parte dinámica. Y toda esta zona muy limpia, muy acostumbrado a ver estos diseños limpios en Mini, con todas estas aristas muy tenues en la chapa y las protecciones también muy sutiles en todo este color negro brillo. Aquí en esta zona alta vemos el color bitono, en este caso color rojo, y este añadido donde lleva la firma John Cooper Works All 4 que está detallando que es la versión 4x4. Aquí llegando a la saga vemos estos pilotos traseros también allí con una firma lumínica que genera un efecto también con la bandera inglesa. Estos cuatro salidas de escape muy típico de esta versión. Obviamente aquí es donde se diferencia en simple vista sin ir a la insignia, y vemos también estos nombres de Countryman y Mini en color negro para esta versión. Un alerón también que guarda todo este diseño junto con el techo hasta llegar aquí para mejorar la carga aerodinámica, y por supuesto ya veis que el formato es de bastante sub. Ahí vemos esa antena que rinde también todo lo que es la silueta del coche para mejorar aerodinámica. ¿Y qué os parece? Van las manetas enrasadas, acceso a manos libres de la maneta delantera. Y bueno, un diseño bastante bonito, este pilar en negro brillo para dar el efecto de toda la zona de cristal. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os convence? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Plazas traseras, yo mido 1,77. Tenemos aquí un acceso correcto. Cerramos. Y bueno, aquí tenemos ya este interior, 1,77, tengo aquí 4 dedos, casi 5 de separación al techo, y eso que llevamos este techo panorámico, todo con buen remate, aunque aquí vemos zonas donde se ve la pintura del coche, en este caso es negra, y sí que al ser oscura difumina un poco con las gomas y no nos da esa sensación de chapa a la vista, pero sí que tenemos chapa a la vista, un coche que ya la marca Mini sí que va orientado un poco a una calidad premium, ¿no? En ciertos detalles. Tenemos todo este entramado con materiales reciclados, eso sí, y una banqueta bastante amplia. No es lo que estamos esperando de un Mini tradicional muy pequeño, es un coche ya un concepto sub y es diferente, pero con esta alma deportiva con la firma John Cooper Works. Todo este detalle con plásticos duros, también vemos aquí zona de botellas para los pasajeros de la zona trasera y una ventana con buena altura y buen espacio al horizontal. Tenemos aquí una pequeña ventana tipo custodio en la zona del maletero que nos da algo de amplitud, aunque tenemos aquí un poco sellado por ese detalle que lleva en la parte exterior en el color rojo. Aquí en la zona central tenemos aireadores con regulación de intensidad, más
no de temperatura, y 2 puertos USB-C. Y aquí una zona para dejar alguna cosilla y que no vaya bailando en el suelo, ¿vale? Tenemos también estas banquetas que se pueden desplazar en 2 posiciones, 3 mejor dicho. Aquí ya tengo la pierna tocando en el respaldo, un respaldo aunque son semi buckets, la zona dura está en esta zona del reposacabezas, pero aquí ya es algo mullida y con lo cual no puedo viajar así porque no es seguro, ¿vale? Pero no tocaría de manera incómoda este asiento. Puedo ir con las piernas abiertas y para un viaje puntual podría apañarme, pero no es lo más recomendado ni mucho menos seguro, ¿vale? Pero si que llevamos una silla de bebé o algo, con los anclajes Isofix que tenemos aquí con canaleta, podremos tener la sillita y obtener un poco más de espacio del maletero. Aquí podremos también echar un poco más para atrás la banqueta y bueno, un buen entramado con firmas también de bandera, muy deportivo, detalles en rojo, el reposabrazos, llevamos 2 portabebidas y la verdad es que bastante bien. Iluminación en ambos laterales, en los montantes del techo, y aquí bolsillos en esta zona. Para el asiento del copiloto también llevamos anclajes top tether y Isofix para llevar así. Aquí tiene ese toque familiar, práctico, de espacio, pero no olvidemos que estamos ante la versión John Cooper Works. En este caso, bueno, el coche tiene muy buen detalle, el maletero ya veis aquí una buena boca típica de SUV con un poco más alto y enrasado al suelo. Debajo de esta bandeja tenemos espacio también para objetos más pequeños o que queramos separar la carga, y bueno, un formato bastante normal dentro de la media de este segmento SUV en el cual está el Countryman, ¿no? En este caso el portón es totalmente eléctrico, tanto para apertura y cierre del botón, e incluso lo podemos cerrar desde la puerta del piloto, cosa que vamos a ir a ver ahora mismo. Plazas delanteras, tengo buen acceso, entro sin mayor problema. Los asientos sí que tienen aquí un poco estas zonas, estos pétalos para ir más encajados, ya que son unos semi buckets, y bueno, tenemos una muy buena posición, ¿vale? En el momento que encendemos el coche, el asiento se regula automáticamente a nuestra posición de conducción que hemos ya preconfigurado, pero sí que no llevamos ningún tipo de memoria aquí a la vista, ¿vale? Todo esto igual mantiene este mismo entramado, justo aquí también en esta zona, con detalles en rojo, que también lleva retroiluminación y le da ese toque cuidado del coche, ¿no? Pero ya todo lo demás encontramos plásticos duros, zonas altas, también zona que se ve un poco la chapa, toda esta zona con bandejas bastante buenas de tamaño para botellas y cosillas, y aquí bueno, tenemos esta guanterilla para dejar cosillas, otra guantera, 2 puertos USB, aquí conector 12 voltios, un reposabrazos bastante bueno, podremos regular en profundidad, más no en altura, y esta zona con carga inductiva, una bandeja intermedia y otra bandeja aquí en la zona baja con 2 portabebidas. En la zona principal, bueno, tenemos este centro de mandos, que es donde está todo el corazón, al menos manual, o los mandos manuales para acceder al coche, tanto en arranque como a esta nueva pantalla de nuevo formato OLED. Vamos aquí a girar. Se nos enciende, ahí podéis ver un poco las marcas de las manos durante la prueba, un detalle que se tiene que ir mejorando con todo este tema de las pantallas. Cerramos aquí y bueno, vamos viendo lo fluido que va este sistema. Tenemos aquí todo Apple CarPlay, Android Auto por cable e inalámbrico, sistema de clima que podremos regular aquí, teléfono, navegación, bastante grande. Lo único que sí no me termina de enganchar cuando conecta al sistema, en mi caso Android Auto, queda en el centro, una pantalla muy pequeña y no aprovechamos el tamaño completo de la pantalla, cosa que aquí cuando le damos al mapa lo podremos ver completo, pero bueno, cosas que podríamos ir mejorando poco a poco, pero es un sistema bastante fluido y muy bonito la calidad de esta pantalla. Aquí vemos el Hub Display, ahí con toda la información, y aquí la cámara que nos va a permitir ir monitorizando nuestras distracciones o fatigas. Aquí tenemos estas levas para boost y todo este sistema de luces automáticas y limpias. Un volante bastante bonito, redondo, con buen agarre, buen grosor, típico del grupo Mini BMW. Y aquí tenemos este tercer radio con la firma John Cooper Works, con esta tira de tela bastante deportiva, muy bueno este volante, me encanta, y todos estos aireadores que van en este fondo. También vemos
pedales en aluminio, eso sí, el descansillo va en goma, y aquí una guantera, bueno, para documentación más que suficiente. Aquí le echamos un vistazo a lo que son los asientos, semi-buckets y con terminación tanto en tela, con este entramado reciclado, y en el cuero que tenemos aquí dispuesto. Toda la zona superior tenemos este techo practicable, ahí podéis ver un poco la velocidad, se abre hasta esta zona. Para la parte delantera tenemos aquí el cortavientos y cerramos. Tenemos aquí una cámara interior que lo podremos seleccionar en esta parte. Tenemos controladores de videojuegos, datos de conducción, cámara interior. Seleccionamos, pero tenemos que entrar a la sección de Mini ID, ¿vale? Como clientes. Aquí tenemos luz con espejo, bastante chulo, al igual que en el lado del acompañante. Todo bien rematadillo, bastante bueno, muy amplio, se respira bastante practicidad en este coche, pero ya solo nos queda ponernos ya en marcha y salir a la carretera a ver qué tal va este Countryman John Cooper Works. Acompáñame. Bueno, ya vamos al volante de este Mini Countryman John Cooper Works, motor 2 litros, 4 cilindros, turbo, que nos ofrece 300 caballos y 400 Nm par. Una caja automática asociada a una tracción integral 4x4, integral pero todo electrónica, ¿vale? Y donde mediante los modos de conducción o experiencias como marca Mini aquí en este coche, vamos eligiendo cuál nos conviene. Tenemos un modo trail que es para esa parte más aventurera, donde nos vamos a tener poder salir del asfalto dentro de los límites conscientes de este coche. Tenemos un perfil de goma bastante bajo y unas llantas grandes, no es un todoterreno, pero sí que para pavimentos resbaladizos y todo eso nos va a permitir un poco más de adherencia, y cuando vamos en situación un poco más dinámica, más alegre, también tener esa pegada más controlada en las 4 ruedas. Un coche que además en el modo John Cooper Works se transforma. El escape tiene un bramido y unos petarditos bastante interesantes, y un coche alegre, un coche divertido. Acelera de 0 a 100 en 5,4 segundos, una frenada que en cuanto pisamos nos frena automáticamente, la caja hace el recorte y automáticamente ya le podemos llevar más alegre. Aquí nos recrea en esta pantalla de 24 centímetros OLED toda la información tanto de control, fuerza G, par y temperaturas y la acción del turbo, y esto hace que bueno, tengamos la información necesaria en un solo vistazo. Aquí no llevamos ningún cuadro de instrumentos en la zona del volante, sí que llevamos este Hub Display con toda la información allí detallada, y por supuesto buena visibilidad. Tenemos la filosofía de Mini con este pilar A bastante llegados a la zona del piloto, pero que en los Mini tradicionales es todo un poco más pequeño. Aquí al ser un sub es todo un poco más grande, y esto ayuda un poco a la visibilidad. Para quien esté buscando un sub, pues lo tienes aquí también en este formato Mini. Las suspensiones pues son para mí perfectas, tienen esa mezcla ideal tanto de dureza como de confort. Ahora que vamos en modo John Cooper Works, podremos recortar con las levas, y el coche tiene una muy buena trazada de curva. El puesto de conducción ideal, tanto por volante, posición, visibilidad, buenos espejos exteriores, bastante horizontales, pero tiene muy buena visibilidad, y estos asientos tipo bucket son muy confortables. Si estás buscando ese sub práctico, espacioso, pero con este toque picante, el Countryman tiene esta versión que seguro te va a gustar. Bueno, y consumos, ¿qué consumos estamos haciendo? Hemos llegado a unos consumos de unos 7,8, 8,1 en algunos momentos, sobre todo en el modo o en la experiencia más ecológica que tiene el coche, donde incluso
nos quita el ruido del escape, así que podemos hacer una vida normal sin ir con exageraciones y con mucha alegría, y con eso podremos estar en unos consumos bastante acordes, ¿no? De unos 8 litros, pero ya llevándolo en el modo John Cooper Works con un ritmo alegre de conducción, sí ya estamos tocando los 9,6, 10 litros sin ningún problema. Esto obviamente teniendo en cuenta que es un coche muy divertido de llevar. Los petardazos que nos da el escape también son muy divertidos cuando hace los cambios de marcha o hacemos algún cambio de aceleración. Así que nada amigos, yo este coche lo recomiendo plenamente para quien busque un SUV con carácter deportivo, con una dinámica y una puesta a punto muy buena. Lo que sí tengo cierta parte que no me termina de convencer es la caja de cambios en algunos momentos, donde sí que tiene ese efecto un poco de retardo, un pequeño lag, pero que tienes que ser muy detallista para lograr pillarlo. Ahora mismo vamos en modo D, pero si lo seleccionamos en modo Sport, ya las revoluciones van mucho más arriba, de manera constante. Él hace el cambio. Es más eficiente. Y como os digo, la caja de cambios es buena, pero en algunos momentos le he pillado, hay cierto lag que no me ha terminado de convencer y por eso no le puedo dar el 10. Le doy un 9,2, un 9,5, que tampoco es nada mal, ¿eh? Cifras apabullantes este Countryman John Cooper Works. Pequeño sub que da muchas sorpresas porque esos 300 caballos y 400 Nm par y prácticamente en el entorno de los 5 segundos, 5,4 de aceleración de 0 a 100, para este tipo de coche me parece un dato muy atractivo. El coche en líneas generales te tiene que gustar a nivel de diseño, es bastante subjetivo, pero si estás buscando esta calidad y este diseño y este ADN de la marca británica Mini, pues obviamente te va a gustar. Además, si estás pensando en ir en ese toque ya familiar, espacio, practicidad, pero no quieres renunciar a la potencia, a ese par, a esa dinámica un poco más cañera y más directa, está este John Cooper Works. La verdad, os lo recomiendo. Sí me gusta que el tema de la caja me ha parecido, dependiendo en el modo que vayas, un tanto de refinamiento. Nada que no se pueda resolver por electrónica, pero esto ya os digo, es estirando un poco el chicle, donde me ha parecido, donde hay cierta margen de mejora para este coche. Sin embargo, dentro de todo su aspecto general y para el uso que le vas a dar, está sobrado. Esto la verdad es que no le veo mayor problema. Un detalle que sí le veo que en el interior veo exceso de plástico. Para un tema de un coche con ya un rango de precio algo elevado y que tengamos esa filosofía o al menos esa línea de calidad premium dentro de este mundo de Mini, me rechaza ahí un poco ese interior. Tiene detalles muy chulos, pero luego otros donde ya empañan lo demás que está bueno. Ahí es donde le tengo ese pequeño punto negativo. En líneas totales de este coche, un coche muy recomendado. Aquí os dejo la gama de precios de toda la gama Countryman y en especial este precio del John Cooper Works, un modelo a valorar si estás buscando un SUV con calidad deportiva y con el ADN de Mini. Agradecemos a Mini España la sesión de este Mini Countryman John Cooper Works y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. También nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde está la actualidad del día del motor, y por supuesto también emplazarles al siguiente vídeo. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.